Bueno, pues El Culebra es una obra de teatro. Es un texto que escribí eh, y que se estrenó como obra de teatro por ahí del 2011. Y es una obra de teatro que relata un periodo de la Revolución Mexicana. Y es una obra histórica, pero desde el punto de vista de un soldado que era parte de la División del Norte, de los soldados de Pancho Villa, en el momento en el que la División del Norte ha sido derrotada. Él está en este momento de incertidumbre y tiene la misión de ir en busca de un tesoro que dejaron enterrado para con ese tesoro poder recomponer al ejército y volver a armar a la División del Norte o al grupo de Pancho Villa. Pancho Villa, en el momento en el que sucede la obra, está perdido, no se sabe dónde está, y entonces este soldado ni siquiera está seguro de si Pancho Villa murió o no ha muerto, aunque él asegura que no, pero tiene la duda. Y en el camino de buscar ese tesoro, él va acompañado de su esposa, que es una soldadera. Se encuentran a un periodista gringo que está buscando pues noticias para volverse alguien importante en su país. Es decir, él tiene la aspiración, este periodista tiene la aspiración de hacer un relato épico de la Revolución Mexicana, y se encuentra con este soldado, ¿no? El soldado decide secuestrar al periodista y obligarlo a que escriba la biografía, su biografía y sobre todo los hechos de guerra en los que ha participado. Él cree que ha participado siendo un héroe y que no le han sido reconocidos sus méritos. Entonces, obliga al periodista a escribirle la biografía. En esta relación que se hace entre ellos dos, el soldado le empieza a contar todas las participaciones que tuvo durante la revolución, cómo se unió a las tropas, cómo fueron ganando batallas, cómo participaron en hechos extraordinarios y cómo vencieron a final de cuentas, porque lo que le importa mucho a este soldado, que se llama el Culebra, se llama Rotundo Canijo, pero le dicen el Culebra, es dejar muy claro que ellos ganaron la revolución y que sin embargo, después de haber ganado esa revolución, de haber derrotado primero a Porfirio Díaz, después a Victoriano Huerta, ganaron esa revolución y sin embargo fueron vencidos y se siente derrotado y traicionado. Porque una vez derrotado Victoriano Huerta, lo que sigue es una ruptura al interior de las fuerzas revolucionarias entre los que estaban, digamos, alineados con Pancho Villa y Emiliano Zapata y los que estaban del lado de Venustiano Carranza. Y entonces estalla una segunda parte de lo que se llama la Revolución Mexicana, que ya es una pelea entre los que originalmente eran el bando que se había opuesto a la tiranía de Victoriano Huerta. En esta situación, las tropas de Carranza, dirigidas por Álvaro Obregón, derrotan a Pancho Villa, y entonces, después de esa derrota, lo que era la División del Norte se dispersa, ya queda muy fracturada, muy fragmentada. Pancho Villa pasa a una etapa donde empieza una especie de guerra de guerrillas, de mantener a su grupo moviéndose de un lado a otro por el norte de México, y hace su famosa incursión a Estados Unidos, donde ataca el pueblo de Columbus. Pasan los gringos a perseguirlo, y en medio de todo esto, digamos que muchas de los que habían sido los soldados y las tropas de Pancho Villa quedan dispersos. Ahí es donde este soldado pues tiene la aventura que está relatada en la obra de teatro de El Culebra. Como secuestra a este personaje, el personaje secuestrado y la esposa de El Culebra, que se llama Ausencia, también empiezan a tener una participación importante, una relación importante entre ellos y una participación en los hechos, ¿no? Porque van buscando un tesoro que parece que nunca está. Es decir, siempre les dan las instrucciones para ir a un lugar y luego de ese lugar se tienen que mover a otro lugar y luego a otro lugar, y parece que el sitio nunca es del todo revelado. Por lo cual empiezan también a dudar de que ese tesoro exista y de que puedan conseguirlo. Creo que lo interesante, o lo que me interesaba a mí de ese periodo histórico, es que justamente en esa sensación de que ya ganamos y a la mera hora fuimos traicionados, yo encontraba como una sensación que permanece
en la historia de México, sobre todo en la historia del siglo XX. Creo que hay una sensación de que pudimos haber ganado y sin embargo fuimos derrotados, sobre todo si se ve desde el punto de vista de las clases desposeídas, de las clases trabajadoras, de la gente humilde. Pareciera que hay posibilidades de cambiar las cosas y a la mera hora no. Entonces, esa sensación que no me gusta nada, pero que creo pero que reconozco que está en el mundo, era para mí un material muy interesante de trabajarlo, sobre todo en términos dramáticos, en términos de una obra de teatro. Entonces, pues fue como el núcleo de esta construcción. Finalmente creo que la obra deriva hacia otro lugar, no necesariamente se queda en el derrotismo o en la sensación de del fracaso, pero es el punto de partida y es el núcleo que organiza este relato escénico. Y bueno, el relato mismo en escena alterna dos partes. Una es la narración que va haciendo el Culebra de sus hazañas de guerra, donde además hay un paralelismo con las hazañas del mismo Hércules, ¿no? O sea, yo traté de tomar anécdotas reales de la Revolución y buscar un paralelismo con un héroe clásico griego, que es en este caso Hércules, donde él realiza una serie de proezas y el Culebra un poco tiene una réplica, pero una réplica un poco chafa de las proezas del mismo Hércules, ¿no? O sea, siempre es una réplica desde el punto de vista de un soldado que además es medio borracho y que además es muy parlanchín. Entonces, él va contando todo este proceso heroico de la lucha, de la gesta de la Revolución Mexicana, y al mismo tiempo la relación entre él, Ausencia, su esposa, y Mr. Bryce, que es el periodista gringo, en el presente, mientras él va contando el relato de lo que ya ocurrió, empieza a complicarse por esta necesidad de estar buscando un tesoro que además está escondido en territorio enemigo. Y bueno, así se va articulando la historia hasta su desenlace, que no voy a spoilerear.